¿Ha tenido alguna vez la sensación de que cuanto más se acerca a su hijo, más distante se vuelve? ¿Ha notado que, por mucho que quiera mantener un vínculo estrecho, algunas visitas acaban en un silencio embarazoso, impaciencia o malestar? Esto no significa que se haya acabado el amor. De hecho, es precisamente el peso de ese amor lo que puede estar dificultando la convivencia. En psicoanálisis, Freud nos enseñó que los vínculos más estrechos también conllevan las tensiones más profundas, y esto es especialmente cierto en la relación entre padres e hijos. Contrariamente a lo que mucha gente piensa, los conflictos familiares no surgen por falta de amor, sino por la presencia de sentimientos contradictorios que nunca se han llegado a comprender del todo. El afecto, en estos casos, no es ligero. Es denso, ambiguo y a veces incluso asfixiante. Freud decía que los vínculos más fuertes son también los más ambivalentes. En otras palabras, junto al amor hay frustración, resentimiento, exigencias e incluso un deseo inconsciente de distanciamiento. Los padres quieren atención y cercanía. Los hijos, en cambio, buscan autonomía y espacio. Es en este callejón sin salida donde muchas relaciones se deshilachan sin que nadie entienda exactamente por qué. Muchos padres, cuando alcanzan la madurez, se preguntan, ¿por qué mi hijo ya no llama? ¿Por qué mi hija prefiere pasar las vacaciones con sus amigos? He fracasado como madre. Me han olvidado como padre. Y los hijos, por su parte, también sienten culpa. Debería visitar más a mis padres. No quiero hacerles daño, pero cada vez que voy salgo cansado. El problema no es la falta de amor, sino la falta de espacio psicológico. El contacto frecuente entre padres e hijos adultos puede reactivar heridas inconscientes que nunca se han curado. Es como tocar repetidamente una cicatriz que todavía duele. El recuerdo de viejos roles, el hijo que tenía que complacer, la hija a la que siempre corregían, resurge. Y con ello, el presente empieza a cargar con el peso del pasado. Por eso, en este vídeo vamos a profundizar en esta verdad que a menudo se pasa por alto. Padres e hijos no deberían verse con demasiada frecuencia, no por falta de amor, sino para que ese amor no se convierta en una cárcel emocional. Reflexionaremos sobre las enseñanzas de Freud, sobre cómo el inconsciente moldea nuestros afectos y por qué la distancia es a veces lo que mantiene un vínculo sano. No se trata de defender la distancia fría o el abandono. Al contrario, se trata de darse cuenta de que demasiada convivencia puede impedir que ambas partes maduren. Padres que no se permiten envejecer como individuos. Hijos incapaces de convertirse en adultos porque se les sigue viendo como niños. Cuando este ciclo se repite, nadie crece, solo se repite el dolor. Este video está especialmente dedicado a aquellos de ustedes que tienen más de 50 años, que han criado y cuidado a niños y que ahora intentan comprender por qué ciertos lazos familiares parecen más frágiles con el paso del tiempo. Puede que la respuesta no esté en lo que has hecho mal, sino en lo que aún no comprendes sobre las fuerzas inconscientes que habitan en toda relación familiar. Freud dijo, «Estamos hechos de carne, pero tenemos que vivir como si fuéramos de hierro». En otras palabras, tenemos que aprender a resistir las presiones emocionales que nos rodean, incluidas las que provienen de la familia, si queremos preservar nuestra salud mental. A lo largo de este vídeo vamos a ver algunas posibles razones psicoanalíticas por las que la socialización constante entre padres e hijos adultos puede ser perjudicial, incluso cuando hay afecto. Hablaremos del retorno de lo reprimido, de la compulsión de repetición, de la transferencia, de la ambivalencia y de muchos otros mecanismos que explican por qué a veces amar también significa saber mantener las distancias. Muchas personas, sobre todo a medida que envejecen, albergan la idea de que una familia feliz es aquella que siempre está junta, siempre unida, siempre en armonía. Esta imagen parece acogedora, pero Freud nos enseñó a desconfiar de las idealizaciones. Detrás de cada intento de perfección relacional, hay un contenido inconsciente que intenta encubrir algo que no se ha resuelto. Esperar que padres e hijos convivan sin fricciones a lo largo de los años
es ignorar la complejidad emocional que existe entre ellos. Cuando hablamos de verse a menudo, no nos referimos solo a la presencia física, sino a la exposición constante a todo lo que ambos representan el uno para el otro. Y lo que representan padres e hijos no es sencillo. Son espejos de viejas frustraciones, proyecciones de deseos insatisfechos, contenedores de culpa, vergüenza y expectativas. Freud señaló que el primer lugar donde el ser humano aprende el conflicto es dentro de la propia familia. Es en el núcleo familiar donde se estructuran los primeros rasgos de la personalidad, así como las primeras represiones. Cuando padres e hijos adultos se encuentran constantemente, estos contenidos inconscientes se reactivan, y cuanto más cerca viven juntos, más intensa puede ser esta reactivación. Imaginemos a un niño que ha crecido sobrecargado. Cuando visita a su padre a menudo, incluso de adulto, puede sentir que necesita seguir rindiendo para merecer su aprobación. O la hija que, desde muy pequeña, se sintió invisible ante su madre. Incluso a sus 40 años, puede sentir que siempre se la compara con un ideal inalcanzable. Estas dinámicas no desaparecen con la edad. Cambian, se disfrazan, pero siguen funcionando. Por eso, en muchos casos, la presencia constante no genera conexión sino incomodidad. Un comentario aparentemente inocente: ¿has engordado un poco? ¿No vas a visitarme hoy también? Puede llevar una carga emocional tan pesada que el encuentro se convierte en un campo de tensión. Lo que debería ser un momento acogedor se convierte en un ritual de exigencias y frustración. Además, hay una tendencia común entre los padres maduros a medir el amor de sus hijos por la frecuencia del contacto. Esto es comprensible, pero también peligroso. El hijo que aparece cada semana no siempre está más vinculado emocionalmente que el que aparece una vez al mes, pero con una presencia afectiva genuina. La calidad del vínculo no está en la repetición de gestos, sino en la libertad que permite. Freud decía que el amor excesivamente exigente es una extensión del narcisismo. Cuando los padres esperan que sus hijos estén eternamente presentes, están, a menudo sin darse cuenta, intentando mantener viva una imagen ideal de sí mismos como indispensables. Este intento de evitar la pérdida simbólica del papel de centro de la vida de sus hijos puede conducir a una relación dependiente y asfixiante. Es importante recordar: los niños crecen, cambian, forman nuevos vínculos y construyen otras lealtades. Y cuando los padres comprenden esto, no deben sentirse descartados, sino liberados. Liberados del papel de guía constante e invitados a ocupar una nueva posición, la del que observa, apoya desde la distancia y acoge sin invadir. El verdadero amor no requiere pruebas constantes, se basa en la confianza, y la confianza a menudo no se manifiesta en una presencia insistente, sino en una ausencia respetuosa. La verdadera armonía entre padres e hijos adultos no proviene de la frecuencia de las visitas, sino del respeto mutuo del espacio emocional del otro. Y respetar este espacio, como nos enseñó Freud, es reconocer que cada uno lleva dentro un mundo inconsciente que necesita ser experimentado y desarrollado con libertad, no con control. Si te gustan reflexiones como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Uno de los conceptos más profundos y reveladores de la obra de Freud es la represión. Se trata del proceso por el que contenidos inaceptables, deseos, recuerdos, impulsos, son empujados al inconsciente. No desaparecen, solo cambian de lugar, y tarde o temprano regresan. Este retorno de lo reprimido es una de las fuerzas más poderosas en los conflictos humanos, especialmente en el seno de la familia. ¿Ha estado alguna vez con su hijo adulto y de repente ha sentido un enfado que no podía explicar? ¿O ha visto a su hija reaccionar con impaciencia ante un simple comentario? A menudo estos momentos no tienen nada que ver con el presente. Son ecos del pasado que vuelven disfrazados de situaciones cotidianas, y casi siempre surgen cuando la convivencia se hace demasiado frecuente. Freud nos advirtió de que los vínculos familiares son los más cargados de material inconsciente.
Esto se debe a que la infancia es el periodo en el que formamos nuestros afectos primarios, y también es donde experimentamos nuestras primeras frustraciones, miedos y deseos prohibidos. La relación con los padres en esta etapa es de amor, dependencia, rivalidad y ambigüedad. Pero como el niño no sabe cómo enfrentarse a sentimientos tan contradictorios, reprime lo que no puede soportar, y lo llevan consigo toda la vida. El problema es que el inconsciente no olvida. Cuando los hijos adultos y los padres se ven constantemente, ciertas palabras, miradas y actitudes actúan como desencadenantes. Activan recuerdos olvidados, viejos resentimientos y heridas mal curadas. Un simple comentario del padre puede reabrir el dolor de no haber sido nunca reconocido. Un gesto de la madre puede hacer que la hija reviva el sentimiento de inadecuación. Nada de esto es racional, pero todo es profundamente cierto. Por eso, incluso entre adultos maduros, las reuniones familiares pueden generar una fatiga emocional desproporcionada. La presencia constante del otro activa, sin darnos cuenta, capas inconscientes que requieren energía psíquica para contenerse, y cuanto más frecuente es el contacto, mayor es el esfuerzo para mantener esos contenidos bajo control. Freud diría que este es el momento en que lo reprimido regresa, no directamente sino disfrazado en síntomas: malestar, irritación, discusiones por asuntos triviales, o incluso el repentino deseo de evitar a la otra persona sin saber por qué. Lo que estaba enterrado vuelve, y vuelve para ser resuelto, o para repetirse. Los padres maduros, al comprender esta dinámica, pueden evitar muchos conflictos. En lugar de interpretar el alejamiento de sus hijos como un rechazo, pueden reconocerlo como un movimiento de protección psíquica. El hijo que no nos visita todas las semanas puede estar intentando no revivir viejas heridas. La hija que prefiere pasar su cumpleaños fuera puede estar intentando preservarse de roles que la aprisionan. Esto no significa falta de amor, sino que el vínculo es tan profundo que hay que cuidarlo con más delicadeza. El retorno de lo reprimido también afecta a los propios padres. Muchos, al convivir con sus hijos adultos, reviven sus propias historias con sus padres. Pueden proyectar en su hijo el padre autoritario que tuvieron, o en su hija la madre exigente que nunca aprobaron. Esta cadena de repeticiones es larga y solo puede romperse con conciencia y espacio. Por eso la distancia física puede ser, paradójicamente, la mejor manera de mantener un afecto sano. No se trata de distancia emocional, sino de respeto por lo inconsciente. Permitir que la otra persona viva sin la presencia constante de los desencadenantes del pasado es una forma madura de amar. El pasado no puede borrarse, pero puede comprenderse. Y cuando padres e hijos reconocen que ciertas heridas necesitan silencio para cicatrizar, la relación deja de ser un campo de batalla emocional y se convierte en un espacio de libertad mutua. Freud observó algo fascinante e inquietante en el comportamiento humano: la tendencia inconsciente a revivir durante toda la vida los mismos conflictos emocionales no resueltos de la infancia. Llamó a este fenómeno compulsión de repetición. Y aunque parezca paradójico, repetimos precisamente lo que más nos ha dolido, no por masoquismo, sino por un intento inconsciente de encontrar una solución en el presente para algo que se nos escapó en el pasado. En las relaciones entre padres e hijos adultos, esta compulsión se manifiesta de forma sutil pero devastadora. El hijo que nunca se sintió valorado en la infancia busca, sin darse cuenta, repetir las mismas situaciones con su padre, esperando recibir ahora la aprobación que le faltó. La hija que creció sintiéndose rechazada intenta, a través de Bindungsinn, la convivencia constante, convencer a su madre de que es digna de amor. El problema es que la escena, a pesar de cambiar de escenario, mantiene los mismos papeles y resultados. Esta repetición se ve alimentada por los frecuentes encuentros y el contacto emocional poco elaborado. La convivencia constante trae de vuelta a los viejos personajes: el padre crítico, la madre controladora, el hijo sumiso, la hija resentida. Cada reunión familiar puede convertirse en un escenario donde los actores vuelven a representar un viejo guión.
pero el final es casi siempre el mismo: frustración, silencio o discusiones que parecen más grandes de lo que deberían ser. Freud diría que el inconsciente intenta, a través de la repetición, resolver lo que no consiguió simbolizar en la infancia. Pero sin conciencia, este esfuerzo solo genera más dolor. El hijo adulto que visita a su padre cada domingo con la esperanza de ser reconocido, acaba el día con el mismo sentimiento de inadecuación. La hija que se esfuerza por complacer a su madre con regalos y atenciones, se marcha sintiendo que nunca es suficiente. Y así continúa el ciclo. La tragedia de la repetición inconsciente es que refuerza la herida en lugar de curarla. Y cuanto más estrechas son las interacciones, más difícil es salir del patrón. El hijo vuelve a sentirse pequeño ante su padre. La madre vuelve a ver a su hija como frágil o desobediente. Ninguno de los dos puede ver al otro tal y como es hoy, solo como un eco de lo que una vez fue. Por eso, demasiado tiempo en familia puede convertirse en un factor que mantenga e intensifique este ciclo. Cuando hay más espacio entre los encuentros, hay más posibilidades de reflexión, elaboración y resignificación. El tiempo y la distancia ayudan a separar el pasado del presente y a construir un nuevo tipo de vínculo, no basado en la repetición, sino en la conciencia. Es importante decir que esta repetición no se produce por despecho. Es ante todo una petición inconsciente de escucha, de reconciliación interna. Pero cuando esta petición no se reconoce, se convierte en una exigencia, una carga, una frustración mutua. Los padres exigen a sus hijos una atención que en realidad desearían haber recibido de sus propios padres. Los hijos exigen a sus padres una validación que ya no pueden darles, y el tiempo se agota en juegos silenciosos de dolor. Freud nos mostró que es posible romper este ciclo, pero que hace falta valor. El valor de mirar hacia adentro, para aceptar que la relación perfecta puede no haber existido nunca. Y no pasa nada. Lo que importa ahora es construir algo más real, más ligero, más libre, aunque eso signifique verse menos. El amor no tiene por qué repetirse, puede transformarse. Y a veces el primer paso hacia esta transformación es la decisión consciente de abandonar el escenario, dejar de repetir la vieja obra y empezar a escribir una nueva historia con menos personajes invisibles y más presencia real. Freud desarrolló uno de los conceptos más influyentes del psicoanálisis cuando estudió cómo los sentimientos reprimidos y las experiencias pasadas se proyectan en las relaciones presentes. Este concepto se denomina transferencia, es decir, el desplazamiento inconsciente de antiguos afectos hacia personas que de algún modo representan figuras significativas del pasado. Aunque la transferencia suele tratarse en el contexto clínico, entre paciente y analista, se produce con una fuerza aún mayor en el seno de la propia familia. Entre padres e hijos, este fenómeno se multiplica y perpetúa a lo largo de generaciones. Es como si, sin darnos cuenta, siguiéramos representando viejos papeles, viviendo historias heredadas, reaccionando no a la otra persona tal y como es ahora, sino a lo que simboliza emocionalmente para nosotros. Los padres que tuvieron padres, autoritarios, a menudo se vuelven excesivamente permisivos con sus hijos, no porque lo crean, sino como una forma inconsciente de diferenciarse de sus propios padres. Los niños que no se sintieron valorados pueden, al crecer, proyectar esta carencia en sus propios hijos o seguir exigiendo a sus padres adultos un tipo de reconocimiento que nunca llegará de la forma que esperaban. Esta cadena de transferencias crea relaciones familiares que no se basan en la verdad emocional del presente, sino en imágenes distorsionadas del pasado. Un padre puede ver a su hijo adulto como un irresponsable, no por sus acciones actuales, sino porque esto desencadena recuerdos de su propio hermano, que siempre se comparaba con él. Una madre puede enfadarse con su nuera no por su comportamiento, sino porque inconscientemente representa a su propia suegra, con la que tuvo conflictos. Y del mismo modo, los hijos siguen mirando a sus padres como si fueran esas figuras omnipotentes de su infancia.
Aunque racionalmente se den cuenta de que sus padres han envejecido, emocionalmente siguen esperando que sean fuertes, sabios y estén siempre disponibles. Y cuando esto no ocurre, porque el tiempo ha pasado y los papeles han cambiado, surgen la frustración, el resentimiento o el abandono. Es entonces cuando la convivencia frecuente se convierte en una trampa. Cuanto más se ven padres e hijos adultos, más activan estas proyecciones inconscientes. Dejan de relacionarse como dos adultos y empiezan a vivir en una maraña de papeles inconscientes. El padre se convierte en el juez, la hija en la niña obediente, el hijo en el rebelde, la madre en la mártir. Y todo esto ocurre sin que nadie se dé cuenta. Freud decía que solo podemos superar la transferencia cuando la llevamos a la conciencia, y para ello, el primer paso es el distanciamiento. Distancia no como rechazo, sino como espacio psíquico, un intervalo entre encuentros que permita al hijo ver a su padre tal y como es hoy, y no como el padre que fue. Una pausa que permita a la madre reconocer que su hija ya no es la niña a la que ha intentado proteger toda su vida, sino una mujer con voluntad propia y una vida independiente. Cuando hay espacio entre los encuentros, hay tiempo para que el afecto se reorganice. Cuando hay menos presencia física, hay más posibilidades de ver al otro fuera de la lente de la transferencia. Y esta es quizá la mayor prueba de amor maduro. No insistir en ver a la otra persona todo el tiempo, sino darle la libertad de ser quien es, y a ti mismo la libertad de dejar que lo pasado, pasado esté. La convivencia sana entre generaciones requiere este trabajo silencioso de separar la memoria de la realidad, el deseo de la verdad. Solo entonces padres e hijos podrán encontrarse, no como reflejos de lo que una vez fue, sino como seres humanos completos, libres de las proyecciones que los aprisionan. Freud fue uno de los primeros pensadores en afirmar claramente que no hay afecto sin ambivalencia. En otras palabras, todo sentimiento profundo lleva en sí su opuesto. Donde hay amor, también hay ira. Donde hay cariño, existe, aunque velado, el deseo de distanciarse. Este es uno de los aspectos más incómodos de las relaciones humanas y quizá el más obvio en los vínculos entre padres e hijos. La sociedad tiende a idealizar este vínculo como algo puro, eterno e incondicional. Pero el psicoanálisis nos invita a mirar más allá del ideal. El vínculo entre padres e hijos es uno de los más complejos que existen, precisamente porque nace de una fusión total y a lo largo de la vida tiene que avanzar hacia la separación. Este alejamiento no se produce sin dolor y a menudo nunca se completa. Cuando un hijo adulto evita visitar a sus padres con frecuencia, rara vez se trata de desafecto. Es ambivalencia, es el deseo de mantener el afecto, pero sin volver a los roles que los aprisionaron. Es el miedo a sentirse juzgado, presionado, infantilizado. Por otra parte, cuando un padre se siente herido por la ausencia de su hijo, este dolor no suele ser solo tristeza, sino también rabia disfrazada, una frustración acumulada que nunca se ha expresado directamente. Para Freud, la ambivalencia forma parte inevitable de la vida psíquica. No reconocer esta ambivalencia es lo que enferma las relaciones. Cuando un padre niega su rabia por el alejamiento de su hijo, esta puede manifestarse en forma de ironía, pasividad o crítica disfrazada, de consejo. Cuando una hija niega su culpabilidad por querer alejarse de su madre, puede volverse dura, fría o empezar a evitar todo contacto. El problema de la convivencia frecuente entre padres e hijos es que intensifica estas emociones contradictorias. El amor se mezcla con viejos resentimientos. El cariño se confunde con el control. El deseo de cercanía empieza a interpretarse como asfixia. Y sin conciencia de estos sentimientos ambivalentes, el vínculo entra en crisis. Pero la solución no está en cortar lazos o fingir que todo va bien. La salida es más sutil y más madura. Consiste en reconocer que la ambivalencia es natural. Consiste en aceptar que querer a un hijo o una hija no significa estar cerca todo el tiempo y que sentir alivio por la distancia no es un pecado. Del mismo modo, los hijos no tienen que culparse por preferir su casa a la de sus padres.
Eso no es abandono, es individuación. La madurez emocional comienza cuando dejamos de exigir pureza a nuestros sentimientos, cuando reconocemos que podemos amar profundamente a alguien y seguir sintiéndonos incómodos con su presencia frecuente, que podemos echar de menos a un hijo y al mismo tiempo desear que no llame ese día. La ambivalencia no destruye el amor. Al contrario, cuando se reconoce, lo hace más real, más humano y más respetuoso. Los padres que aceptan esta ambivalencia en sí mismos dejan de exigir una presencia constante. Los hijos que la reconocen dejan de sentirse culpables por necesitar espacio. Y así puede renovarse el vínculo, no basado en la idealización, sino en la verdad emocional. Freud nos enseña que madurar es soportar la contradicción sin desorganizarse. Y este es uno de los mayores retos en la relación entre padres e hijos adultos. Aprender a vivir con lo que está mezclado, confuso, imperfecto. Pero sigue siendo valioso. Porque el amor que sobrevive a la ambivalencia es el que realmente tiene posibilidades de perdurar. Uno de los mayores legados de Freud a la comprensión de la mente humana fue mostrar que, aunque el amor es esencial, también puede aprisionar, sobre todo cuando, en nombre del cariño, ahoga el crecimiento del otro. Este es un punto sensible en las relaciones entre padres e hijos adultos, el punto en el que el afecto, mal entendido, acaba impidiendo el proceso natural de separación y maduración. Individuación es el nombre que recibe el proceso por el que un individuo llega a ser realmente el mismo, separándose psicológicamente de las figuras parentales. Es el camino hacia la autonomía interna, donde una persona deja de actuar por lealtad inconsciente a sus padres y empieza a vivir a partir de sus propias elecciones, deseos y valores. Pero este camino no es fácil y a menudo ni siquiera es posible cuando los lazos familiares están excesivamente presentes en la vida cotidiana. En la práctica, esto significa lo siguiente. Muchos hijos ya han cumplido los 30, los 40 e incluso los 50, pero emocionalmente siguen pidiendo permiso para vivir. Siguen teniendo miedo de decepcionar a sus padres, siguen actuando para complacerles, siguen sintiéndose culpables por no llamarles a menudo. Esta culpa no proviene de un manual de comportamiento, sino de un afecto no resuelto que se disfraza de deber moral. Freud nos demostró que la psique humana no se rige solo por la lógica, sino por vínculos afectivos profundos, casi invisibles. Y cuando un hijo o una hija siente que solo será amado si sigue obedeciendo ciertas normas familiares, visitar todos los domingos, seguir ciertos valores, ocultar partes de sí mismo, deja de ser un sujeto libre. Empiezan a vivir dentro de una jaula de oro, construida con amor, pero jaula al fin y al cabo. Del mismo modo, muchos padres, a medida que se hacen mayores, se resisten a la idea de que sus hijos ya no les necesitan del mismo modo. Se sienten inútiles, olvidados, devaluados, y sin darse cuenta, intentan seguir siendo indispensables creando pequeñas dependencias, consejos constantes, críticas disfrazadas, necesidad de estar presentes. Este amor, aunque auténtico, acaba por atar al otro al papel de eterno niño, lo que impide a ambos madurar. La convivencia refuerza con frecuencia esta dinámica. Cada encuentro refuerza los viejos roles. El hijo vuelve a ser obediente o rebelde. La hija vuelve a sentir que necesita ocultar sus elecciones para no herir a sus padres. Y los padres, a su vez, reafirman su posición de autoridad o de víctimas incomprendidas. La relación ya no es entre dos adultos libres, vuelve a ser entre viejos personajes que no consiguen liberarse. Romper con esto no significa cortar lazos, sino transformarlos. Y esto a menudo solo es posible con la distancia, con pausas que permitan a cada uno respirar fuera del campo magnético del otro, con silencios que abran espacio para que el amor se reconfigure, no como dependencia, sino como presencia voluntaria. Permitir que un hijo siga su propio camino, sin exigencias, es uno de los mayores actos de amor que un padre puede ofrecer. Y permitirse vivir como un ser completo, no solo como mamá o papá, sino como individuo, es una de las mayores libertades que se pueden obtener en la madurez. La individuación no separa,
purifica, transforma el amor en algo que no sofoca, sino que sostiene, no exige, sino que acoge, no ata, sino que permite. Y cuando padres e hijos reconocen que el verdadero amor requiere espacio, nace entre ellos un nuevo vínculo, más maduro, más sereno, más duradero. Con el paso de los años, muchos padres se preguntan por qué sus hijos se distancian. No solo físicamente, sino también emocionalmente. Los mensajes son menos frecuentes, las visitas se espacian, las conversaciones se vuelven más superficiales. Esto genera dolor, una sensación de vacío y, a menudo, un sentimiento de fracaso. Pero, ¿es siempre este alejamiento un signo de desamor? ¿O puede ser, paradójicamente, una forma de preservar el amor? Freud nos invita a mirar la relación entre padres e hijos no a través de la lente de la idealización, sino a través de la lente de la realidad psíquica. Y en esta realidad, el amor entre padres e hijos es una construcción compleja, llena de contradicciones, deseos inconscientes, proyecciones y heridas no cicatrizadas. Por eso, la presencia constante a menudo enferma el vínculo, mientras que el espacio puede sanarlo. En este vídeo repasamos 7 fundamentos psicoanalíticos para entender por qué padres e hijos no deben verse con demasiada frecuencia. Hablamos de la ilusión de armonía constante, el retorno de lo reprimido, la compulsión de repetición, la transferencia, la ambivalencia y el bloqueo de la individuación. En todos estos puntos se repite una verdad silenciosa. La excesiva cercanía puede alimentar viejas heridas e impedir el nacimiento de una nueva relación, más libre, más auténtica, más madura. Freud decía que la neurosis es el precio que pagamos por no enfrentarnos al inconsciente. Y cuando no afrontamos lo que se oculta en los vínculos familiares, repetimos comportamientos y emociones sin saber por qué. Los padres que exigen atención a sus hijos pueden estar reclamando sin darse cuenta la atención que nunca recibieron de sus propios padres. Los hijos que evitan a sus padres pueden estar intentando escapar de una infancia emocionalmente caótica que nunca fue tratada. Estas dinámicas no se resuelven con una presencia constante, se resuelven con conciencia, y la conciencia requiere una pausa, requiere silencio, requiere distancia emocional y a menudo física, porque solo lejos del campo de influencia de la otra persona podemos escuchar nuestros propios pensamientos. Solo lejos de la presencia constante podemos empezar a separar lo que es del otro y lo que es nuestro. Solo entonces podemos elegir cómo amar y no solo reaccionar ante viejas heridas. Para los padres este proceso puede ser doloroso. Al fin y al cabo, toda su vida ha girado en torno a sus hijos. La idea de que ahora sigan su propio camino y que a veces quieran distanciarse suena a rechazo. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si es un cumplido? Una señal de que has cumplido tu misión, de que has criado a alguien que tiene el valor de vivir por su cuenta. Los niños que se marchan no necesariamente han dejado de querer. Muchos solo intentan encontrar un espacio donde puedan respirar sin culpa, donde puedan amar sin obligación, donde puedan convertirse por fin en adultos completos, sin tener que romper definitivamente con quienes les criaron. Para los niños, aceptar esta distancia como algo sano también requiere madurez. Requiere comprender que sus padres no son eternos y que el tiempo con ellos, aunque sea menos frecuente, debe ser más genuino. No se trata de frecuencia, sino de calidad. No se trata de estar presente, sino de construir encuentros que dejen huellas reales, de escucha, de respeto, de ternura. Menos presencia no significa menos amor, significa más profundidad, significa mirar al otro con libertad, amar sin exigir, estar disponible sin controlar, y dejar a cada uno su propio espacio para vivir, pensar y cambiar, incluso dentro de la familia. Desde el punto de vista freudiano, el camino hacia la salud emocional pasa por el reconocimiento de la propia historia, pero también por la capacidad de romper el ciclo de la repetición. Esto no se hace con promesas o discursos emocionales, se hace con elecciones conscientes. Y una de esas elecciones puede ser ver menos a tus hijos o a tus padres,
para que cuando se vean de verdad, enteros, presentes, humanos. El mayor regalo que un padre puede hacer a un hijo adulto es la libertad. Y el mayor regalo que un hijo puede hacer a un padre es volver, incluso después de alejarse, no por obligación, sino por amor. Y es en este tipo de amor donde el tiempo, en lugar de separar, finalmente une. Si esta reflexión ha tenido sentido para ti, disfruta del vídeo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más reflexiones como esta. Así, no te perderás ningún contenido nuevo. Que estés bien y hasta la próxima.